y varios medios internacionales han calificado como un desafío a las autoridades las protestas que ya cumplen un mes en Irán, Ángela. Este movimiento de protestas que sacude a Irán desde la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, el pasado 16 de septiembre, después de ser detenida en Teherán por la policía de la moral al infringir el código de vestimenta de las mujeres de la República Islámica, cumple en efecto un mes en el que hombres y mujeres han desafiado a las autoridades enfrentándose con las fuerzas de seguridad. El Estado explica su muerte por una condición médica previa a su arresto, una versión que su familia rechaza, afirmando que recibió golpes durante su detención. Las protestas en el país son inéditas por su forma y su duración. No solo están teniendo lugar en Teherán, sino también en muchas partes del país, especialmente en las zonas kurdas. Además, el movimiento entra en su quinta semana y no flaquea, a pesar de la represión extremadamente violenta por parte de las autoridades. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Se trata del profesor Jorge Araneda. Él es magíster en Historia, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, profesor de la Universidad de Diego Portales en Chile y especialista en las áreas de migración, historia contemporánea del Medio Oriente y comunidades árabes islámicas en Latinoamérica. Profesor Jorge, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y gracias por la invitación nuevamente. Profesor Jorge, ¿qué se ha podido lograr en este mes de protestas por parte de la ciudadanía, sobre todo ahí en este país, en Irán? Particularmente la ciudadanía no está esperando lograr algo concreto, en tanto que como movimiento ciudadano no tiene un respaldo de algún partido político o alguna clase social o liderazgo en donde esté acuñado ciertas demandas bastante específicas, dado de que la población, cierta parte de la población iraní está reflejando una ira bastante consolidada después de una década de lo que ellos califican como diferentes humillaciones por parte del régimen iraní, no solo hacia las mujeres, sino hacia diferentes grupos o clases sociales a través de las reformas y particularmente de la situación económica que actualmente iraní mantiene. Profesor Araneda, buenos días. Esta inconformidad de la ciudadanía allí en Irán, digamos que se está manifestando y se ha desatado, por supuesto, a raíz de esto que ocurrió con Mahsa Amini, pero leíamos en varios portales de noticias internacionales que más allá del descontento por lo que pasó con ella, también refleja un hartazgo por muchas cosas que estaban pasando allí en el país. Podemos hacer como una revisión a lo que es Irán o a lo que viene siendo en los últimos años y por qué se habría desatado ya ese hartazgo de la gente. Sí, por supuesto. Particularmente hay que recordar de que tenemos, y esto lo hemos tocado en algunos otros programas o entrevistas particularmente, sobre casi una década de protesta. Hay que recordar lo que fue la Revolución Verde en el 2009, después lo que fueron los llamados Días de Furia, que fueron protestas que duraron meses entre el 2011, después hasta el 2012, después una serie de huelgas bastante extensas a lo largo del país, que azotaron el país entre el 2018 y principios del 2019. Recuerdo incluso haber comentado lo que fue protestas que afectaron y terminaron siendo reprimidas muy violentamente a finales del 2019 y principios del 2020, que tuvo que ver con cierta liberalización de la economía en Irán y lo que llevó a que se eliminaran ciertos tipos de beneficios, particularmente lo que llevó a que el precio del combustible llegara a un 200%, o sea, elevara su precio. Por lo tanto, lógicamente, lo que aparece hoy día en televisión y lo que aparece, lógicamente, los analistas describiendo hoy en día como esta revolución del hijab, por lo que tiene que ver con las protestas en torno al velo islámico, es una sumatoria de protestas que provienen del 2009 y que cada año se van reflejando en torno al sistema que Irán
lógicamente no ha podido concretar en términos de lo que tiene que ver con una inflación que hoy día está rondando un 45%, una desigualdad extrema que se ha consolidado en el país, en donde casi el 40% de los hogares en Irán vive por debajo de la línea de la pobreza, el ingreso económico que se ha visto reducido constantemente, y eso conectado con otros tipos de prácticas. Primero, lo que tiene que ver con las restricciones en términos de género, de nombre, en términos de salir del país, no poder salir del país, lo que tiene que ver con los guardianes, las muertes por honor. Las muertes por honor particularmente tiene que ver con estos asesinatos en torno a que la propia familia lleva a cabo en contra de jóvenes iraníes, de mujeres jóvenes iraníes, con penas bastante reducidas, y sobre todo la impunidad y la corrupción que lleva el sistema, lógicamente, en términos económicos, y esto, lógicamente, agregado con las sanciones de Biden. A esto hay que sumarle datos no menores. Primero, que la población iraní, particularmente las mujeres iraníes, son una de las sectores que tienen una de las mayores tasas de educación en toda la región. No hay país en la zona que posea mujeres tan altamente educadas como las mujeres iraníes, con casi una tasa de un 95% de alfabetización. El 60% de ellas utilizan Internet a diario, incluso con VPN, esta forma de poder, lógicamente, tener Internet por fuera del país, pero a la vez casi el 60% de ellas tienen algún tipo de grado universitario o de estudios superiores. Por lo tanto, son mujeres que particularmente no solamente se enfrentan a un mercado laboral que las restringen, sino a un espacio público que las restringe. Por lo tanto, lo que terminó siendo, lo que inició de nuevo con una opresión o una sobrereacción en términos del aparato de seguridad del Estado iraní sobre mujeres, como se llama, que o aparecían en Internet no utilizando velo en diferentes plataformas, y también mujeres que en la calle, lógicamente, aparecen con diferentes tipos de velo, lo que llevó a que hubiese una politización transversal en donde muchas partes de la clase obrera, estudiantil, reformista o islámica pero reformista, ambientalista, pero también el movimiento kurdo, liderado por lo que hoy día se llama esta generación Z, hizo de que hoy en día tengamos nuevamente protestas que llaman en contra de la corrupción, pero también por sobre todo lo que yo decía con esta doble humillación, que por un lado es la precarización de la vida dentro de Irán, y por otra parte una imposición legal del velo. Y esto es sumamente interesante porque algunos medios han destacado el uso, la quema del velo o lógicamente el corte del pelo. Particularmente el 60% de la población en Irán está de acuerdo con el uso del velo. Lo que pasa es que el 70% de la población está en desacuerdo a que sea algo legal. Quieren que sea algo que se pueda utilizar. Esto lo vimos en Irak, también lo vimos en Siria, de mujeres quemando los velos, quemando el hijab y después poniéndose otro. Lo que ellas acusan es que el uso del velo es algo que tiene que ver con el cuerpo y con la responsabilidad legal femenina y no algo que el Estado puede imponer. Por tanto, tenemos toda una madeja de problemas que Irán está atravesando hoy en día. La gente entonces está pidiendo que esto sea opcional, voluntario, que no sea impuesto. Exactamente. Lo que ellas piden es que el Estado se retire sobre esta codificación legal del cuerpo femenino, particularmente con lo que tiene que ver, por una parte, con el acceso al mercado laboral, en términos de cómo, dónde y cuándo, con su vida pública, que la vida pública de la mujer iraní no esté codificada en términos de vestimenta, en términos de en qué espacios ellas pueden entrar, en qué espacios pueden asistir, y lógicamente con un miedo a que el Estado iraní termine
por una parte copiando ciertas prácticas de Siria o ciertas prácticas de Afganistán, en donde lógicamente las mujeres se les permite salir a la calle, pero con una serie de normativas legales que lógicamente terminan por restringiendo su vida como ciudadana, particularmente con el fortalecimiento de las leyes del hijab y también con esta policía de la moral, que en muchos casos son mujeres que trabajan para los sistemas policiales y de seguridad interno, que lo que hacen es, no se visten lógicamente con algún tipo de placa o algo que los distingan, pero que andan en la calle lógicamente resguardando la moral en los transportes públicos, en las calles y lógicamente deteniendo a mujeres que no estén comportándose bajo estos códigos legales. En una escala de poder y teniendo en cuenta el organigrama del gobierno de Irán, el actual organigrama, ¿quién toma esas decisiones respecto a la ley islámica y por qué no se modifican o se flexibilizan con el paso de los años, profesor? Lo que pasa es que el sistema legal, particularmente iraní, es un sistema bastante complejo que como experimento después de la revolución iraní no tiene ningún otro correlato. Esto quiere decir de que la conformación de las cúpulas de poder en el sistema iraní es bastante difícil de explicar porque no hay ningún otro país que la lleven, pero particularmente está el Ejecutivo, pero el Ejecutivo tiene que seguir las normas de un consejo de ancianos, que son los guardianes, como se llama, de la revolución, que es un consejo de ancianos paralelo, pero superior al Ejecutivo, que lógicamente pueden y tienen el poder de, particularmente, de varias cosas. Primero, restringir quién puede ser candidato a la presidencia, eliminar o modificar leyes aprobadas por el Parlamento o por el Ejecutivo, y particularmente son los que controlan técnicamente todo el aparataje legal, no en términos de su escritura, pero sí en términos de su conformación. Terminan siendo como un tribunal constitucional en términos latinoamericanos, que por lo tanto pueden crear ciertos tipos de aprobaciones o derogaciones de leyes. Por lo tanto, es en ese sistema en donde las mujeres particularmente, pero las diferentes clases sociales o grupos sociales del obrero, ambientalistas, saben de que el Ejecutivo está de manos amarradas para ciertas reformas, particularmente del sistema propiamente de cómo se está llevando la economía iraní, que ellos son los más afectados de esta crisis económica. Profesor Jorge Araneda, magíster en Historia, candidato a doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, agradecemos su participación en Radio UNAL. Muchísimas gracias por el espacio.